Hay un tema muy, muy importante del cual se está hablando últimamente respecto a los libros de la Secretaría de Educación Pública que se van a repartir a los chicos entre primaria y secundaria. Realmente, mucho más allá de lo que se ha dicho, que si estos libros introducen ideologías de corte comunista, que si justamente esto es bueno, es malo, que ya se echó a perder todo, que se quieren implementar ideologías, que se quieren implementar dogmas. Este video yo lo creo justamente para darte la opinión desde mi experiencia como docente desde nivel público. He participado también en la docencia privada y justamente pues como un estudiante que sigo siendo. Actualmente como docente cuento con más de 6 años de experiencia laboral. Como estudiante pues sigo siendo estudiante a nivel de la maestría. Por acá están las credenciales que me avalan como tal de lo que hemos estado comentando y pues vamos a platicar justamente de qué sí es o qué no es, qué plantea realmente este nuevo sistema educativo que se implementa dentro de los libros de texto gratuitos, porque creo que justamente es lo que curiosamente ha quedado más de lado, platicarte pues por qué se renuevan y qué realmente renuevan. La discusión creo que más bien se ha volcado entre qué son o qué no son, dejando de lado el contenido. Y pues bueno, quiero decir que pues el video no es patrocinado por absolutamente nadie. Yo no estoy afiliado a absolutamente ningún partido político y por la vía de los hechos voy a siempre tratar de hacer mi juicio personal a un lado respecto a todo lo que está debatiéndote aquí. Aquí se expresa pues justamente un docente y un estudiante. Ok, a mí lo primero que me preocupa justamente de todo esto es que se diga que los libros son comunistas, que los libros quieren adoctrinar, que los libros vienen con una carga política, cuando ni siquiera te explican qué es el comunismo. Es como si ahorita mismo yo te dijera a ti, el color azul es malo, el color azul te va a dejar sin oportunidades laborales, si vistes de color azul, tu futuro es menos brillante, y nunca te explico la razón del por qué. ¿Ves? Como que te estoy metiendo en un juego en el que simple y sencillamente te digo que algo va a ser malo por el hecho de que es malo, pero nunca te explico realmente cuál es la razón de allí. Únicamente como disclaimer, justamente, pues estas teorías de que si son comunismo, que si son socialismo, que si son capitalismo, que si son anarquismo, vienen implementadas a través de justamente muchas personas que han planteado las bases teóricas. Particularmente para lo que se explica en esto, podemos encontrar las bases en un libro que es de Karl Marx, que es El Capital. Este libro es el tomo super ultra mega resumido, pero vaya, sí son estas teorías que se basan en fundamentos, sí son teorías que se basan en pensadores que han dejado plasmadas sus ideas. Si hablamos, por ejemplo, de, como decíamos, de otra corriente teórica, política, filosófica, económica, podría ser el anarquismo y nos podríamos remitir a uno de sus exponentes, Priyotko Kropotkin. Si fuera del capitalismo nos pudiéramos remitir a La riqueza de las naciones de Adam Smith, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos otro más. Ok, como hemos mencionado, todas estas ideas son sistemas políticos, son sistemas económicos, son sistemas de sociedad muchas veces, y ahí está el meollo del asunto, creo yo. Creo que justamente lo que mal ha estado haciendo el periodismo es venderte una idea que nunca te han explicado qué es y por qué está mal. Simplemente dicen, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Y vamos a ponernos en contra. Pero ¿por qué? En todo caso, yo quiero saber a qué me estoy poniendo en contra, por qué me estoy poniendo en contra y qué realmente lo que no autorizo, lo que sí autorizo, o justamente como no ir únicamente detrás de la borregada, vaya, que me dicen, está mal y ponte en contra. Pues, porque me lo ordenó, está mal y me pongo en contra. Claro que no. Y creo que tampoco justamente uno de los comentarios que más he visto repetidos es de que vamos a quemar libros y ya, se acabó. Amigos, igual aquí hay un libro que te explica porque quemar libros nunca es la idea. Ray Bradbury, Fahrenheit 451, de verdad que esa nunca es la idea. Ahora bien, ¿qué sí son los libros y qué no son los libros? Este nuevo modelo educativo, porque no únicamente se basa en haber cambiado los libros de texto y ya, sino se basa en una reestructuración de justamente el modelo educativo básico de la SEP, trata de reenfocar justamente las ideas de los contenidos didácticos que se venían dando, es decir, materias como biología, como matemáticas, que ese es creo un eje vertebral de lo que se ha estado platicando y comentando y que vamos a comentar nosotros más adelante, y todas las demás áreas del conocimiento, español, historia, etcétera, etcétera, las condensan en un nuevo sistema en donde no únicamente a los chicos se les va a evaluar justamente
Vaya, porque desde la edad que entran a la primaria, que son aproximadamente 5 o 6 años, dependiendo mucho de los niños, hasta que salen de la primaria, que será a los 11, 12 años, y 13 años, depende mucho de los chicos, porque pues se evalúa que justamente no es la única área del conocimiento que realmente es importante para el desarrollo integral de las personas. Y a nivel personal, sí estoy bastante de acuerdo con eso. El hecho de que los chicos sepan lo que llamamos ciencias duras, química, física, matemáticas, no es y nunca ha sido la única área del conocimiento que como humanos tenemos que desarrollar. Y no es la vara con la que se mide qué tan inteligente eres o no lo eres. Y aquí te quisiera platicar de las experiencias. Existen, como ya nos los han hecho saber algunos autores dentro de sus obras, algunas otras formas de conocimiento que no únicamente son la matemática, que muy desafortunadamente es una de las partes del área de conocimiento que más ha implementado y en la que a veces ponemos la vara con la que se mide la educación, que si sabes o no sabes matemáticas. Es decir, casi si tú sabes matemáticas, eres muy inteligente y eres muy buen entonces estudiante. Si no sabes matemáticas, entonces eres un burro y tú no tienes futuro, ¿no? Existen muchas otras. Ya nos los comentaba un gran pedagogo, por ejemplo, Jean Piaget, cuando nos platica del nacimiento de la inteligencia de los niños, justamente nos platica estas ideas. El desarrollo matemático, el desarrollo lógico matemático, y pues bueno, aquí otro gran clásico de lo que estábamos mencionando, que tiene que ver un poquito con la filosofía de la ciencia. Uno cuando se mete a la docencia te metes a un montón de rollos. En estos libros, que tienen que ver justamente un poquito de la psicología del aprendizaje, cómo los chicos desarrollan el aprendizaje, cómo realmente un alumno aprende y entiende, te hablan de las áreas del conocimiento. Y existen muchas. Por mencionar una, solamente la lógico-matemática. Por mencionar otra, es la musical. Por mencionar otra, es la capacidad de conocernos a nosotros mismos, de tener inteligencia emocional, que tanto ha estado de moda también dentro de las redes sociales. ¿Y para qué sirven? Todas van a servir para cuestiones distintas. Creo yo que las personas que logran tener la deducción lógico-matemática mucho más clara, que para su propio cerebro y su proceso cognitivo de su cerebro más clara, claramente los vamos a ver a lo mejor siendo arquitectos, siendo ingenieros, siendo administrativos en esa área, siendo físicos, siendo químicos. Pero eso no implica que estas personas que en una parte pueden tener muy desarrollado un área del conocimiento, en otras no lo tengan. Y es allí cuando a lo mejor, si pones tú a alguien que tiene muy desarrollado el área de conocimiento lógico-matemática a compararlo con alguien que tiene muy bien desarrollado el área de conocimiento musical, ni el lógico-matemático le va a poder competir al musical, ni el musical le va a poder competir al lógico-matemático. Y no es que eso esté mal, simple y sencillamente son condiciones hasta fisiológicas, en donde justamente pues vaya, es así nuestro comportamiento, es así nuestra forma de entender el mundo. De hecho, desde los mismos aprendizajes, aquí tenemos otro libro muy padre sobre la docencia y la investigación, el ejercicio de la docencia y la investigación, en donde se nos habla un poquito de justamente cómo se desarrolla esta forma, incluso en la que a las personas se les hace más sencillo aprender. Es decir, hay personas que aprenden mucho más sencillo leyendo algo, es decir, que tú le puedes poner un montón de libros y los va a entender. Hay personas que en todo lo contrario necesitan entrar en contacto directo con lo que están haciendo. Hay otras personas en las que el pensamiento abstracto, es decir, ahí sí podemos referirnos al pensamiento lógico-matemático, es decir, un número nunca lo vamos a tener aquí como presente físico, vaya, ¿no? Una operación matemática nunca es presente física y aún así la entiendes. Y aún así son áreas de tu desarrollo, de tu aprendizaje que son muy distintas. Y como las áreas de desarrollo del aprendizaje y las áreas de conocimiento son tan distintas, no hay alguna área en particular, yo lo voy a decir así, no hay alguna área que sea más importante que la otra. Lo que sí considero muy importante es que se introduzca a conocer justamente más allá de, por ejemplo, condiciones como de etnia, por ejemplo, condiciones como de lenguaje, que también es una parte que se ha puesto súper mega de moda últimamente en redes sociales, y de la que ya nos hablan también buenas colecciones, ¿no? Educación y Sociedad en México, ya nos habla, por ejemplo, muchas otras formas en que incluso el lenguaje ha sido una forma histórica en la que la educación ha sido un método de exclusión para muchas personas. Es decir, mucho se llega a criticar de estos nuevos libros y se llega a introducir justamente, bueno, aquí tenemos otro gran compendio, los lenguajes, vaya, los dialectos. México es un país súper mega rico en dialectos y creo yo esa es una parte muy padre que se puede enseñar desde los chicos a saber que existen muchas otras formas en las que se pueden hablar. Y creo que justamente una información que se ha tergiversado mucho es un pequeño cuento en donde te mencionan que dos chicos están hablando un dialecto, llega otro chico y les dice que son indios, pero después hasta ahí se corta y hasta allí se critica. El cuento continúa diciéndote que justamente el
el, el chico que los llamó indios reflexiona y se da cuenta que no porque ellos hablen algún idioma distinto los tiene que discriminar, y la moraleja justamente termina siendo esa. Y pues bueno, justamente si se llegan a introducir todos estos conocimientos, otra parte que se criticaba mucho es que se dijera el vistes, el dijiste, esta viejo vicio que a veces es ponerle la S al final de los verbos y que se suele ver muy mal, pero pues es una simple y llana forma, otra de las muchas formas de hablar el español que hablamos mayoritariamente aquí en México, o el castellano. Entonces pues simple y sencillamente es ampliar, simple y sencillamente es ampliar lo gran y rica la cultura que se tiene, pues vaya, aquí en el país. Y creo que eso también es muy importante, que desde pequeños, antes que justamente introducirse como a todo este buquete de conocimientos que pueden ser pasarte las 6 años de primaria estudiando matemáticas, para después otros 3 años en secundaria, para después otros 3 años en prepa, y para después 4 o 5 en la universidad, que se te introduzca más bien estos conocimientos que sí suelen ser para desarrollar otras habilidades humanas, humanísticas, como es la empatía, como es la solidaridad, como es justamente tener un criterio amplio dentro de los chicos. Y justamente cuando se desarrolla más pequeños, creo yo que eso sí es muy importante. E incluso tener seres humanos empáticos, tener seres humanos que tienen la capacidad y el raciocinio para poder ejercerse en libertad de criterio y en libertad de condiciones humanas, sí considero que puede ser más importante que tener unos buenazos en cualquier área del conocimiento. Sí, a costa de llegar allí se dejó al lado las condiciones humanas, como es que históricamente también se ha estado haciendo. Se le da un montón de peso a que tú seas especialista en una área y dejes de lado totalmente todo lo humano y todas las humanidades. Pero bueno, ¿qué más comentar acerca de todo esto? Pues el enfoque, como le había comentado, es muy distinto. Yo no creo en particular que un enfoque distinto vaya a formar estudiantes deficientes, que vaya a formar estudiantes adoctrinados, que vaya a formar estudiantes que ya no se cuestionan, que se les está inyectando un dogma, es decir, reglas que tienen que seguir sin ningún cuestionamiento, sin ningún aprendizaje. Es nomás, no. Sí creo que justamente se está cambiando todo esto, que justamente se está buscando desarrollar el lado humano antes antes del lado de cómo pueden ser el estudiar de lleno estas ciencias. No creo que esté mal, por lo que antes he expuesto. Y justamente, pues, como comentarios finales, pues es justamente eso. ¿Qué nos lleva a nosotros como estudiantes cuando ingresamos a cualquier nivel de preparación escolar a decantarnos por qué queremos nosotros estudiar? Es decir, música, es decir, ciencias duras, ciencias exactas, es decir, artes. Todas estas, como ya hemos comentado, son áreas del conocimiento que aprovechan distintas formas de aprendizaje, que se pueden llegar a ellas de distintas formas en las que nosotros podemos llegar a aprender. Creo yo que ahí sí tiene mucho que ver también nuestro contexto sociocultural, es decir, en dónde creces, en dónde te desarrollas, cuál es tu ambiente familiar y a qué estás expuesto dentro de ese ambiente familiar. En mi particular caso, pues justamente creo que desde muy pequeño estuve expuesto al área de las ciencias exactas. Este es un libro de mi mamá en su juventud, en donde pues ya tenía desde muy pequeño acceso a todo esto, que son las tablas de matemática, logaritmos, fórmulas, etcétera. Y pues no puedo decir que no esto me influenció a lo que ahora, ¿no? A estar estudiando pues una maestría en ciencias exactas. Y de otro lado de mi familia, pues creo que también siempre estuve de cerca hacia la música un poco. De hecho, aquí tengo unos libros viejísimos que eventualmente pertenecieron a mi familia sobre teoría musical. Y pues a raíz de ello también he tenido interés en la música y he aprendido a tocar diversos instrumentos musicales. Por ahí están las notas. Justamente cuando nosotros ampliamos... Bueno, aquí hay otro libro de música. Justamente cuando nosotros ampliamos el panorama desde pequeños. ¿Por qué? Porque el panorama sociocultural sí suele ser muy distinto para muchas personas. Y eso depende de una multitud de factores, por ejemplo, hasta de cuáles son los ingresos de tu familia. Si eres o no eres el primero en estudiar. Si eres el primero que tiene acceso a una vivienda con todos los servicios, etc. Cuando tú llegas a la escuela y hables ese panorama para los chicos, estás abriendo mucho más allá de que aprendan humanidades, de que aprendan artes, de que aprendan como humanos. Estás abriendo la posibilidad a otros chicos de que conozcan más allá de su entorno sociocultural, que en un país como lo es México, muchas ocasiones es bastante desfavorable tener un entorno sociocultural apropiado para el desarrollo de pequeños. Y pues justamente a mí se me hace una idea muy padre que se esté priorizando esto, la formación humanitaria,
en niveles tempranos de la educación, antes de justamente tener un montón de jóvenes bien clavados en algo que los hace sentir torpes. Porque como docente a mí me ha tocado tenerle que explicar a los chicos de primaria justamente que, pues, por la vía de los hechos, no se les da esta área, a la mejor de las físico-matemáticas, del área lógico-matemática, que no es la única área en la que se basa el conocimiento, que no es la única área en la que si son buenos, ya son buenos para todos, son unos genios en la escuela y pueden continuar, y si son malos, pues va para atrás. Eso me ha tocado muchas veces y más recientemente, y es bien complicado tenerle que explicar a niños pequeños de 7 u 8 años, que no son tontos, por decirlo de esta forma, porque no entienden una de las muchas áreas del conocimiento. Y tener que ver a esos mismos chicos que a lo mejor no se desarrollan de la forma óptima deseada en áreas físico-matemáticas, lógico-matemáticas, pero sí en artes, pero sí en diseño de experimentos, pero que sí tienen un desarrollo kinestésico mejor, ¿no? Y es ahí como docentes justamente que se abre la oportunidad de, cuando tú priorizas el desarrollo humanitario antes que justamente llegar de lleno a las ciencias duras, se abren muchas cosas. Se abre justamente esta posibilidad de que los chicos se den cuenta de que pueden aprovechar su inteligencia, que yo creo que eso sí es algo bastante nato de todos, en muchas otras cosas. Y no porque no sean buenos en una, no significa que necesariamente no sean buenos en otra. No significa que son bobos por no ser buenos en matemáticas, como históricamente siempre se ha hecho creer en México y en muchos otros lugares, ¿no? Pero pues, bueno. Y pues justamente es eso. Una parte importante que se me hace a mí también cuando se introduce en todo esto, pues son temas actuales que tienen que ver justamente desde la salud sexual, que tienen que ver justamente desde el entorno familiar, cómo percibimos esos temas de género, de violencia de género, de expresión de género. Por ahí se criticaba mucho un libro de quinto de primaria, en donde el libro incita a los papás que les pregunten a sus hijos si se sienten cómodos con sus identidades, si se sienten cómodos por cómo están. Y a mí no, y a pesar de que sea muy criticado, la neta es que a mí sí se me hace algo muy chido que se incite a que los padres tengan esa cercanía temprana con los chicos acerca, vaya, de su sexualidad. Tomando en cuenta que están dentro de los 12-13 años, más o menos, que ya empieza la pubertad, la juventud, y ya tienes a niños pubertos con sus hormonas en desarrollo más no da, que los hombres empezamos a tener nuestros cambios físicos, ensanchamiento de la espalda, engrosamiento de la voz, etcétera, y que las mujeres también pasan por sus cambios físicos hormonales, empieza el primer periodo, empieza las primeras atracciones hacia un novio, novia, etcétera, que como padre se pueda tener ese respaldo de los niños en todo momento, e incluso se incita a ello, se me hace algo muy chido. La neta sí se me hace algo muy chido. Y pues bueno, por último en el área de idiomas, también sí creo que es muy importante que desde pequeños en un mundo tan globalizado como vivimos y que por la vía de los hechos se ha fijado el estándar, el hablar en inglés para que nos entendamos mundialmente, si se llegara a priorizar esto, creo yo que sí es una de las partes que le hace falta al programa educativo. Como estudiante, sí creo yo que te pone en franca ventaja el dominar por lo menos el inglés. Ya si dominas más idiomas, vas de gane, de verdad, te vas con una ventaja enorme. Pero por la vía de los hechos, mientras más continúas especializándote, estudiando y ganándole a todo esto, más oportunidades tienes. Hay libros que, por ejemplo, ya son más específicos que únicamente vas a encontrar en inglés. Y para ti van a ser útiles, para ti van a ser hasta completamente indispensables. Y justamente tener las habilidades para consultar estos libros te pone en franca ventaja. Incluso dentro de las bibliotecas de las universidades, muchas veces se ve eso. Los libros que están en inglés, ni quien los pele, y los que están en español hasta te peleas con 2-3 güeyes a ver quién lo agarra primero y quién se lo lleva a su casa para estudiar. Creo yo que en esa parte sí le está fallando. Creo yo que en otra parte en donde también le está fallando un poco es en incluir temas que tienen que ver con justamente, siento yo hasta cierta parte, un poco de cariño hacia el nacionalismo. Es decir, que tú te sientas muy orgulloso, que seas muy patriótico, pues. Y esto lo digo desde la parte en que sí creo que, vaya, te puedes llegar a sentir identificado con una sociedad mexicana, porque pues vivimos en México, etcétera, pero no justamente como decir, soy mexicano, soy súper patriótico y todo sea por México y etcétera. No, creo yo que eso sí no está tan chido. Creo yo que eso sí no debería de pulirse un poco más. Por aquí tenemos un libro muy chido que nos habla acerca de justamente de los peligros del patriotismo sin cuestionamientos, ¿no? De que llegamos a ser grandes patriotas sin cuestionarnos. Creo yo que sí no está tan padre. Y justamente, pues bueno, aquí tenemos también un libro que se llama La Escuela del Mundo al Revés, que nos habla de Eduardo Galeano, mucho de las escuelas que se han vivido en Latinoamérica
y nos habla de cómo se han vivido históricamente las escuelas, es decir, cómo se han desarrollado, qué es lo que se ha hecho en ellas, y hace como una ironía en todo el libro de cómo sería entonces cuando las escuelas funcionen al revés. Es decir, pues sabemos en México que incluso en países, en estados como por ejemplo Tijuana, hacen simulacros de balacera, en Durango hacen simulacros de balacera, y pues cómo sería eso, ¿no? Que la escuela llegara a ser pues justamente ese lugar en donde aprendemos de forma íntegra y no un lugar bien surrealista en donde vas a hacer un simulacro de balacera, ¿no? Y pues bueno, Eduardo Galeano fue un gran escritor latinoamericanista y todas sus obras valen muchísimo, muchísimo la pena. Por último, cerrar diciendo que sí creo que cuando nosotros criticamos algo, cuando nosotros juzgamos algo, sí hay que ser bien cuidadosos, sí hay que tener en cuenta justamente no caer en lo que criticamos, porque justamente siempre empecé la plática y así cierro esa plática. Si yo únicamente te digo que algo está mal y nunca te explico por qué está mal, creo yo que estoy incurriendo justamente en lo que critico, en que te quiero adoctrinar, en que te quiero que me creas sin cuestionamientos. Y eso justamente creo yo que lo que mal han estado haciendo muchos medios de periodismo. Como que nunca te explican por qué se supone que atacan al comunismo, pero únicamente dicen que está mal, que no sé qué y no sé cuánto, que va a haber desabasto, que va a cambiar, que todos vamos a ser alienados. Por la vía de los hechos, creo que no. Independientemente de qué modelo uno piense que es el más óptimo, el más adecuado, sí tendría que hacerlo muy bien informado. Y eso ya es una libertad individual que cada uno tiene. Así como la libertad individual de que si piensas que en algún momento algo está bien, pues cambiar de opinión y diversas cosas. Y pues bueno, por último mencionando que todos los libros de texto están disponibles en el link de la descripción y allí se pueden checar en físico. Todos, absolutamente todos los libros están disponibles ahí. Y la invitación con la que se termina esta breve reflexión, opinión, es justamente esa. Si tú crees que está bien o está mal, si tú vas a emitir tu juicio de que está bien o está mal, hazlo siempre bien informado. Hazlo siempre desde las fuentes verídicas, desde las fuentes reales, desde las fuentes iniciales de información. Y creo yo que justamente hay que evitar normalizar lo que tanto a veces nos quieren meter en la cabeza los medios de comunicación masivos. Porque, insisto, este sí se me hace un caso en el que incurren en lo que critican y como docente, como estudiante, sí creo que el cambio está muy necesario. Sí es bueno que antes de empezar a enseñar las ciencias, las artes, se formen personas con humanidades, se formen personas con valores, con criterios, con ética, con moral. Eso se me hace mucho más importante que se forme primero y nos aseguremos que se forme bien, a tener un montón de personas que pueden que sean muy buenas en ciencias, en artes, etcétera, pero que no tienen absolutamente ninguna formación de esto. Y pues bueno, como siempre, eres bienvenido en los comentarios y pues vamos a debatir. Vuelvo a insistir en lo mismo. Saber artes, saber todas las distintas áreas del saber, música, artes, introspectivas, filosofía, etcétera, son exactamente igual de importantes que entenderla este libro de ciencias duras. No hay una que sea más importante que la otra y todas las decisiones hay que tomarlas bien informadas.